Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en un episodio más de Solo para tus oídos. Hoy tenemos un especial, muy especial, porque vamos a hablar de la casa embrujada más famosa de todo el planeta Tierra y me refiero a la casa de Amityville. Muchos de ustedes seguramente han visto las películas que se han filmado acerca de la casa de Amityville. Todos los casos sobrenaturales, todos los casos aparentemente de la vida real que se han llevado obviamente a la gran pantalla, a la pantalla grande. Todas esas historias obviamente son modificadas, cambiadas. Hay películas que dicen basadas en hechos reales, pero que realmente se modifican, se cambian para hacerlas más atractivas para el público. A veces se distorsiona bastante la historia y evidentemente las películas nos presentan algo que pues realmente no ocurrió. Así que hoy vamos a hablar de esta película de Amityville de la forma más objetiva, perdón, no de la película, vamos a hablar del caso de Amityville de la forma más objetiva para todos ustedes. Se han tejido decenas de historias, leyendas, versiones en torno a la casa de Amityville, ubicada en la avenida Ocean número 112 en el poblado de Long Island, en New York, Estados Unidos. Sin embargo, es considerada por muchos investigadores de lo paranormal como la casa embrujada más importante de Norteamérica, aunque para los detractores de este caso, en ese lugar nunca han espantado. ¿Ok? Se me pasó comentarles, se me pasó decirles que el día de hoy me apoyaré en mi libro Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Este libro que escribí, ahorita les voy a decir exactamente en qué año. Fue un libro que se publicó en septiembre del año 2010. ¡Wow! Hace ya más de 10 años que se publicó este libro de Casas Embrujadas y Sitios Encantados, escrito por su servidor y amigo Juan Antonio Amezcua. Entonces hoy nos vamos a apoyar de este mi libro y continúo pues citándolo, ¿verdad? En este sitio Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia mientras dormía. Esto, queridos amigos, pues lamentablemente sí ocurrió, esto sí es cierto. Más allá de si hubo o no, o si hay fantasmas, o si no hay fantasmas, lo que sí es verdad es que en esta casa de Amityville, desafortunadamente, este chico, que en ese momento, si no mal recuerdo, tendría 20 años, Ronald DeFeo Jr., pues asesinó a toda su familia. ¿Ok? Eso es verdad. Lamentable, pero esto sí pasó. Después de este brutal crimen, la casa permaneció 13 meses deshabitada hasta que fue comprada por los Lutz, un joven matrimonio que tenía 3 hijos. Al poco tiempo de estar viviendo ahí, de acuerdo a George y Kathy Lutz, que por cierto los dos ya fallecieron, comenzaron a ocurrir extraños sucesos que los obligaron a salir huyendo de este lugar. Los crímenes. La noche del 14 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, asesinó a toda su familia mientras dormían. Existe la versión de que Ronald puso somníferos en la comida para asesinarlos, que una vez que ellos se quedaron dormidos en el comedor, los llevó a sus habitaciones para matarlos. Otras versiones no comentan esto, o quizá lo omiten para apoyar la teoría de que los demonios se hicieron presentes para que las víctimas no despertaran. Lo que es verdad es que la policía no menciona lo de los somníferos. Bueno, ¿qué es un somnífero? Ustedes pues ya deben de saberlo. Es una sustancia, una tableta o, bueno, tengo entendido que son pastillas para dormir. Para aquellas personas que no pueden dormir, bueno, pues se toma una pastillita, un somnífero y dulces sueños. Entonces se maneja esta versión, pero efectivamente hasta el día de hoy no se ha demostrado si esto en verdad pasó o no, lo del somnífero. Y es raro, es extraño, porque, bueno, eran, si no mal recuerdo, 5 personas. El papá, la mamá, sus 2 hermanos pequeños y una hermana
pues adolescente. Entonces eran 5 personas las que Ronald DeFeo Jr. acribilló en su casa. No sé si esto realmente ocurrió, lo de los somníferos, eso nadie lo ha demostrado. Con rifle en mano, Ronald primero entró a la habitación de sus padres y abrió fuego. Después fue a las habitaciones de sus hermanos. En total fueron 6. Miren, me había equivocado. Fueron 6 las personas asesinadas. Con relación a la hora en que ocurrieron los hechos, se dice que fue a las 3 de la mañana con 15 minutos. Las 3:15 AM es una hora especial para los satanistas, pues va en contra de la Sagrada Trinidad. George Lutz menciona que a esa hora inexplicablemente despertaba los días que vivió en Amityville, reforzando el halo de misterio que envuelve este caso. ¿Ok? O sea, cuando pues ya pasaron los crímenes, cuando George y Kathy Lutz compraron la casa, comenzaron a tener un extraño comportamiento en la misma. George Lutz se despertaba todos los días a las 3:15 de la madrugada. Inexplicablemente a esa hora se despertaba George Lutz. Y bueno, pues esa hora se sabe a nivel mundial que es la hora del diablo. Bueno, seguimos pues dando algunos detalles de cuando ocurrieron estos lamentables hechos. Una de las versiones que se divulgó por muchos años es que cuando la policía llegó a la casa, encontraron a DeFeo Jr. en el desván, armado y con varios cartuchos útiles en los bolsillos de su pantalón, que estaba fuera de sí, que solo decía en repetidas ocasiones que unas voces lo obligaron a hacerlo. La policía lo trasladó a un hospital y ahí permaneció 5 semanas, y en ese lapso despertaba gritando: ¡mueran, malditos! La policía interrogó a Ronald y este se declaró culpable de los asesinatos. Esa versión se manejó por mucho tiempo, por muchos años. Lo cierto es que no fue así. Ronald DeFeo Jr., una vez que ejecutó sus crímenes, esos terribles y espantosos crímenes, se fue de su casa, se llevó el rifle, antes de irse de su casa se cambió de ropa. La ropa, y con todo el rifle, la metió en una bolsa, porque pues, la ropa tenía sangre, tenía restos de pólvora, y todo eso lo llevó a una alcantarilla cercana de donde él vivía. Lo metió en la alcantarilla creyendo que la policía jamás iba a dar con eso. Él lo que hizo astutamente fue al día siguiente, se fue a la casa de un amigo, realizó su día con normalidad y descaradamente le marca a sus papás, realiza la llamada y entonces pues como no le contestaron, finge sorpresa. Ronald DeFeo Jr. dice: caray, oye, no me contestan en casa de mis papás, ¿qué habrá pasado? Entonces él acude a su domicilio, no sé si iba acompañado de alguien. El hecho es de que Ronald DeFeo, cuando ingresa a su casa, descubre que su familia ha sido asesinada. Entonces, pues obviamente hace la denuncia ante la policía, y la policía pues no sospechaba de Ronald DeFeo Jr. Lo que hace la policía obviamente es pues investigar qué fue lo que realmente pasó. Y entonces pues inclusive hasta le brindan protección, lo protegen, buscan obviamente protegerlo de cualquier cosa. Y ahí es donde ya realizando las investigaciones se dan cuenta que Ronald DeFeo Jr. se contradice en muchas cosas, y descubren que él es el asesino de su propia familia. Pero, a ver, ¿quieres saber más detalles de cómo ocurrieron los hechos? Bueno, aquí me voy a apoyar en mi libro y encontré datos muy interesantes. Sin embargo, la versión real de cómo ocurrieron los hechos es la siguiente. Una vez que DeFeo Jr. asesinó a su familia, se cambió de ropa, borró algunas evidencias
y se fue de la casa a eso de las 5 de la madrugada. Escondió el rifle debajo de una alcantarilla. Unas horas más tarde, se presentó en el trabajo. Trabajó normal, como si nada hubiera pasado. Después llamó a su casa y como nadie le contestó, se dijo preocupado. Al salir del trabajo, en lugar de llegar a la casa, se dirigió a un bar donde era cliente y se frecuentaba con sus amigos Joy, Jesuit y Bobby. Estos lo acompañaron a su casa. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde y encontraron los cadáveres. Después Joy llamó al 911 y comenzaron las investigaciones. DeFeo Jr. fue llevado a la jefatura de policía para brindarle protección y para tomarle su declaración, pero al momento de hacerlo se contradijo y fue encontrado sospechoso. Después de someterlo a varios interrogatorios y de investigar su oscura personalidad, la cual incluía drogas, arrebatos de cólera y delitos, DeFeo aceptó su culpabilidad. Una vez que comencé, ya no pude parar, le dijo a la policía. Durante el juicio celebrado el 14 de octubre de 1975, Ronald dijo que escuchó unas voces que lo alentaron a asesinar. La policía descartó esta posibilidad y lo condenó a muerte por medio de la inyección letal, pero se derogó la pena de muerte en ese estado y se salvó. Ronald fue condenado a 6 condenas consecutivas de 25 años cada una. Y Ronald DeFeo Jr. falleció el 12 de marzo del año 2021. Y bueno, pues, ¿qué sucede cuando los Lutz compran, obviamente, la casa? El primer hecho inexplicable y terrorífico que presenciaron los Lutz en la casa de Amityville se dio al 7º día de estar viviendo ahí. Ellos ya estaban durmiendo cuando de repente escucharon extraños ruidos que venían de la cocina. La familia completa fue a ver qué ocurría y descubrieron que todos los trastes estaban en el suelo, rotos. Las puertas de los muebles se abrían y cerraban solas. Al ver esto, los Lutz corrieron a refugiarse a una habitación. George Lutz tomó una escopeta y salió a recorrer la casa en busca de algún intruso. Al no encontrar nada, regresó a la habitación donde estaba su esposa y los niños. Ahí permanecieron sin poder dormir hasta que amaneció. A la postre, los Lutz sufrieron más experiencias escabrosas, como sentirse vigilados por alguien. Katy tenía muchas pesadillas donde veía a sus hijos convertirse en demonios. En la casa se percibía demasiado frío a pesar de estar prendida la chimenea. El frío era insoportable. Después George Lutz experimentó algunos cambios en su comportamiento. Le gustaba cortar leña gran parte del día, al grado de no ir a trabajar por este hecho. Todas las madrugadas, exactamente a las 3:15, la hora en que ocurrieron los crímenes, George despertaba con la necesidad de ir al embarcadero. En una de esas ocasiones, al retirarse, observó a una de sus hijas asomarse por una ventana, quien lo miraba fijamente. Atrás de ella se veía la cabeza de un cerdo. Inmediatamente corrió a verla y se dio cuenta que aún estaba dormida en su habitación. Cansados de vivir en una casa embrujada, solicitaron el apoyo del sacerdote Pecoraro, que al momento de bendecir la casa, escuchó una voz que le dijo: «¡Lárgate de aquí!», seguido de una cachetada. Este incidente, que parecería fantasioso, es completamente real, ya que fue declarado a la postre en la corte cuando el sacerdote rindió su testimonio a favor de los Lutz. Los Lutz solo duraron 28 días viviendo en la casa, pues decidieron abandonarla el 14 de enero de 1976, jurando no regresar más. Cuando los investigadores llegaron a la casa, la encontraron en perfecto estado. Parecía que solo había salido de paseo, dijo una de las reporteras que investigó este caso. Ok, entonces, vaya, qué interesante. Hasta aquí, queridos amigos, vamos a ir, obviamente, desmenuzando poco a poco este polémico caso de la familia
Lutz, de George y Kathy Lutz, cuando compraron la casa de Amityville, una casa que, pues, por el precio que pagaron por ella, era pues bastante tentadora comprar la casa, porque era una casa muy grande. Era una casa que, pues, consideraban se convertiría en la casa de sus sueños. Lo malo fue que cuando llegaron a ese lugar, pues solo duraron 28 días viviendo en la casa de Amityville por todo lo que estaban ellos viviendo en ese terrorífico lugar. Así que bueno, pues esa es la historia. La estamos desmenuzando poco a poco. La polémica del caso vino cuando los Lutz abandonaron la casa de Amityville. Se mudaron a la de la mamá de Kathy, que vivía cerca. George contactó a William Weber, abogado de Ronald DeFeo Jr., para preguntarle si él tenía información que les ayudara a explicar los extraños fenómenos que ahí se habían suscitado. No creí nada de lo que me decían, dijo William Weber para un programa de televisión. Pero admito que me interesó escribir un libro sobre este caso. El libro presentaría 3 hipótesis. DeFeo era un criminal de sangre fría, un enfermo mental o estaba poseído por demonios. El lector iba a decidir cuál de las 3 era la mejor opción. Los Lutz iban a firmar un contrato para permitirle a Weber publicar el libro, pero se rehusaron cuando se dieron cuenta de que uno de los socios y a su vez beneficiario era precisamente Ronald DeFeo Jr. Al respecto, George Lutz dijo: acudimos a él de buena fe. La idea de que el señor DeFeo Jr. recibiera dinero de este proyecto era algo que no tenía lógica como para considerarlo. Ante el rechazo de los Lutz, Weber les pidió que dieran una conferencia de prensa, a lo cual George y Kathy se opusieron. Pero ante la amenaza de Weber de si ustedes no hablan, haré hablar a sus hijos, finalmente accedieron. Al término de la conferencia, que fue en las oficinas de Weber, la relación entre los Lutz y Weber llegó a su fin. Una vez que los medios de comunicación difundieron este incidente, la gente comenzó a interesarse en el caso. Muchos curiosos visitaban la casa de Amityville. Acto seguido, los Lutz contrataron a Stephen Kaplan, investigador paranormal y fundador del Instituto de Parapsicología de Estados Unidos, para que examinara el lugar. En ese tiempo le dije a George: voy a investigar y no les cobraré nada. Pero si me están mintiendo, les destrozaré su reputación. Odio las mentiras y no me gusta perder mi tiempo en basura, dijo Stephen Kaplan. Días después, George Lutz le llamó a Kaplan para decirle que ya no lo necesitarían, pues no tenía credenciales que certificaran sus estudios. Además, Kaplan se presentaba como vampirólogo. En otras palabras, no tenía mucha credibilidad y los Lutz dudaban de su profesionalismo. Por su parte, Kaplan dijo que los Lutz rechazaron sus servicios porque ya habían hablado con la prensa y estos no querían publicidad. Kaplan les recriminó diciendo que ellos habían hablado primero con la prensa, refiriéndose a la conferencia que dieron con Weber. George Lutz dijo que Weber fue el que quería publicidad, no él. Esto motivó que Kaplan hablara con un diario local diciendo que el caso le parecía un fraude. Como defensa, George Lutz opinó que Kaplan dijo esto porque vio frustrada su posibilidad de tener un programa en el Canal 7, donde el platillo fuerte sería este caso. A pesar de las declaraciones en contra por parte de Kaplan y de Weber, mucha gente seguía creyendo en los Lutz. Una de estas personas era la reportera Laura Di Dio, que visitó la casa. Se entrevistó con ellos y descubrió que los Lutz estaban realmente espantados. Ella quería hacer un reportaje para la televisión. Laura Di Dio les presentó a Edward y Lorraine Warren, quienes eran los investigadores más afamados sobre el tema de Norteamérica.
Ellos entraron a la casa 3 semanas después de que los Lutz la abandonaran por los extraños fenómenos. Los Warren se dieron cuenta que no era una casa con un fantasma. En la escala del 1 al 10, esta tenía el 10, es decir, la máxima calificación para situaciones sobrenaturales. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del caso de Amityville, porque todavía hay más información que vamos a ir compartiendo poco a poco. Pero bueno, aquí vamos a hacer ya el resumen de este primer episodio de la casa de Amityville. Es decir, en esta primera parte ya nos dimos cuenta, sobre todo, queridos amigos, que quitemos a un lado los fantasmas. Vamos a hacer a un lado el aspecto sobrenatural, paranormal de los fantasmas. Lo tétrico, lo que en verdad espanta, lo que en verdad da miedo, es que Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia. ¿Ok? Papá, mamá, 2 hermanas, 2 hermanos. Asesinó a toda su familia, aparentemente, pues sin ningún motivo o alguna razón de peso. Era sabido, o se supo después, que su relación con su papá era muy mala, que Ronald DeFeo Jr. peleaba muchísimo con su padre. Es cierto, peleaba, pero todos los días eran discusiones con su progenitor. Pero de eso a llegar a asesinar a sus hermanos, a sus hermanas y a su propia madre, wow, eso da escalofríos. Ahora, también se había manejado que la hermana mayor, es decir, la que le seguía a Ronald DeFeo Jr., había sido cómplice de él, que no solamente DeFeo Jr., Ronald tenía la intención de acabar con su familia, sino que también su hermana, la que le seguía, pues deseaba lo mismo. Esto pues no se ha demostrado, evidentemente, nunca se pudo corroborar, nunca se pudo demostrar, solo quedó en el dicho, ¿no? Y si así hubiera sido, pues le salió mal a la hermana, porque también ella fue asesinada. Entonces, como que no tiene lógica, no es creíble esta versión que han dicho que se ha dado también de la hermana de Ronald. Y bueno, pues evidentemente, después de tantos años y de tantas especulaciones, difícilmente sabremos la verdad, qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que motivó, qué fue lo que orilló a Ronald DeFeo Jr. a hacer estos crueles crímenes. Ronald DeFeo Jr. pues ya no vive, ya falleció, y habrá que consultar, habrá que investigar más si en alguna entrevista que él dio dentro de prisión dio los motivos, la razón por la cual él asesinó a toda su familia. Pero bueno, queridos amigos, esta sería la primera parte. No te vayas a perder la segunda y última parte de este espeluznante caso de Amityville, porque vienen cosas realmente escalofriantes.